Juana de Arco, Mark Twain. Yo, el caballero Luis de Conte, nací en Neufchâteau el 6 de enero de 1410, es decir, 2 años antes de que Juana de Arco naciese en Domremy. Mi familia había huido a esos lugares lejanos desde las cercanías de París en los primeros años del siglo. En aquellos momentos eran armagnats, es decir, partidarios de nuestro propio rey francés, a pesar de encontrarse loco e imposibilitado. El partido borgoñón, que era favorable a los ingleses, les había despojado de todos sus bienes, tarea consumada concienzudamente. Se llevaron todo, menos el título de pequeña nobleza que correspondía a mi padre. Cuando éste llegó a Neufchâteau era pobre y su espíritu estaba profundamente quebrantado. Sin embargo, el clima político de la región era el que le gustaba a él y eso representaba mucho para su tranquilidad. Aquel era un lugar relativamente pacífico a diferencia del que abandonó, poblado de furias y violencias, locos y endemoniados, donde el crimen era una diversión frecuente y nadie podía tener su vida asegurada ni un solo instante. En París, el populacho rugía por las calles, toda la noche dedicado a saquear, incendiar y asesinar sin que nada les molestase en su empeño, sin que nadie les impidiese hacerlo. El sol se levantaba sobre edificios en ruinas humeantes. Cadáveres mutilados que aparecían por todas partes en las calles, en la misma posición en que fueron abatidos. Eran despojados de su ropa rápidamente por ladrones, profesionales del robo, que seguían a la muchedumbre destructora. Nadie se atrevía a retirar los muertos y a darles sepultura, al contrario, eran abandonados en descomposición con riesgo de que propagaran temibles epidemias. Y las plagas se producían. Provocaban gran mortandad entre las poblaciones, que desaparecían a millares, cuidando sus familiares que los funerales se llevaran a cabo durante la noche, pues no se permitían actos públicos por miedo a que la gravedad de la epidemia atemorizase a la gente y la llevara a la desesperación. En tales circunstancias cayó sobre Francia uno de los inviernos más fríos que se recordaban en los últimos 500 años. Trajo consigo hambre, peste, matanzas, hielo, nieve. París padeció todos estos desastres al mismo tiempo. Los muertos se amontonaban en las calles y hasta los lobos se atrevieron a entrar en la ciudad a plena luz del día, devorando los cadáveres sin que nadie se lo impidiese. Aquello era horrible. Francia había caído bajo, tan bajo. Durante más de 3/4 de siglo las garras inglesas habían hecho presa en sus carnes y sus ejércitos estaban tan desmoralizados por las continuas retiradas y derrotas que, según las habladurías confirmadas con la práctica, la sola vista del ejército inglés bastaba para poner a los franceses en fuga. Cuando yo tenía 5 años, el increíble desastre de las armas francesas en la batalla de Agincourt se abatió sobre el país, dejándolo consternado. Aunque el rey inglés regresó a su tierra a disfrutar la gloria del triunfo, dejó a Francia postrada y a merced de bandas de soldados mercenarios licenciados del ejército, que habían servido al partido borgoñón. Una de estas bandas, en sus habituales incursiones, pasó una noche por nuestro castillo de Neufchâteau. Incendiaron los techos de paja y madera y a la luz del fuego pude ver cómo todos mis seres queridos, salvo mi hermano mayor que estaba en la corte del rey, eran asesinados mientras imploraban misericordia a sus verdugos. Escuché a los asesinos reírse de sus súplicas y parodiar sus gestos. A mí no me vieron y gracias a eso escapé sin daño. Cuando se marcharon aquellos asesinos, abandoné mi escondrijo llorando inconsolable el resto de la noche, al mismo tiempo que contemplaba los restos de las casas que ardían. Me encontraba completamente solo, exceptuando la compañía de los muertos y heridos, ya que los demás vecinos habían huido y se habían ocultado. Después de esto, fui enviado a Domremy, a casa de un sacerdote amigo. Su ama de llaves se portó conmigo como una madre cariñosa. El sacerdote, pasado algún tiempo, me enseñó a leer y a escribir, de modo que él y yo acabamos por ser los únicos del pueblo que teníamos tales conocimientos. En la época en que la casa de aquel buen sacerdote, Guillermo Fronte, se convirtió en mi hogar, tenía yo 6 años. Vivíamos al lado de la iglesia del pueblo. El pequeño jardín de los padres de Juana
daba a la parte de atrás del templo. La familia de nuestros vecinos estaba compuesta por Santiago de Arco, el padre, su esposa, Isabel Romé, y 3 hijos, Santiago de 10 años, Pedro de 8 y Juan de 7. Las niñas eran 2, Juana, que tenía 4, y su hermana menor, con apenas 1 año. Desde el primer momento estos niños fueron mis compañeros de juegos. También tuve otros amigos, especialmente 4 chicos: Pedro Morel, Esteban Roce, Noel Reiguesón y Edmundo Aubry, cuyo padre era en aquel tiempo el alcalde de Don Remy. También recuerdo a 2 niñas que tenían aproximadamente la misma edad de Juana y que eran sus preferidas. Una se llamaba Omet y la otra pequeña Menjet. Las niñas eran hijas de modestos campesinos, lo mismo que la propia Juana. Cuando se hicieron mayores, contrajeron matrimonio con labradores corrientes de humilde posición. Sin embargo, muchos años después, ningún forastero de paso, por muy importante que fuese, dejaba de presentar sus respetos a aquellas 2 mujeres que en su adolescencia habían sido honradas con la amistad de Juana de Arco. Todos ellos eran excelentes personas, más o menos como la mayoría de los campesinos de entonces. No es que fueran brillantes, por supuesto, tal cosa no podía esperarse, pero sí tenían buenos sentimientos y eran agradables, obedientes a sus padres y al sacerdote. Al hacerse mayores, asimilaron la acostumbrada dosis de prejuicios y pequeños egoísmos aprendidos de los adultos y los incorporaban a su comportamiento habitual sin mayores inconvenientes y también, por supuesto, sin darse cuenta de que lo hacían. Habían heredado su religión y sus ideas políticas. Juan Hus y sus compañeros herejes podían encontrarle defectos a la Iglesia, pero en Don Remy no perturbaban la fe de nadie. Cuando se produjo el cisma, yo tenía entonces 14 años, y coincidieron 3 papas al mismo tiempo. Ninguna persona del pueblo se preocupaba sobre cuál de ellos elegir. Solo era legítimo el Papa de Roma. Un papa de cualquier otro lugar que no fuese Roma no podía ser considerado plenamente papa. Todos y cada uno de los habitantes del pueblo se consideraba un Armagnac, un patriota. Si nosotros los chiquillos odiábamos apasionadamente algo en el mundo, eso era a los ingleses y a los borgoñones, y nuestra actitud vital respondía a este sentimiento.